Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos al curso de Química 3. Para comenzar, la unidad número 1 lleva como título Reacciones químicas de compuestos orgánicos. Primeramente vamos a ver los conceptos básicos de esta unidad. El primer concepto es el mecanismo de reacción en una reacción química. También vamos a ver lo que son los tipos de ruptura en los reactivos, la ruptura homolítica y la ruptura heterolítica. Seguidamente vamos a ver los tipos de reactivos, lo que son el reactivo electrofílico, el reactivo nucleofílico y el reactivo homolítico. Y finalmente, como concepto, vamos a ver lo que es el efecto inductivo. Comencemos. Vamos a explicar lo que es el primer concepto, el mecanismo de una reacción. Y el mecanismo de reacción es una descripción de los sucesos que ocurren a nivel molecular cuando los reactivos se convierten en productos. ¿Qué quiere decir esto? Es una explicación de lo que le sucede a cada uno de los reactivos durante su transformación para llegar a un producto estable finalmente. ¿Cómo? Con las condiciones de cada reacción. Esto es una explicación hipotética para saber qué está pasando con las moléculas y qué productos queremos formar con las condiciones que les colocamos. Entonces, se divide el mecanismo de una reacción química en 3 etapas. Se explica en 3 etapas: la etapa de iniciación, la etapa de propagación y la etapa de terminación. Ahorita vamos a explicar cada uno con este ejemplo de esta ecuación química. Tenemos aquí un compuesto orgánico, el etano. Si nosotros lo hacemos reaccionar con una molécula de cloro mediante radiación ultravioleta, vamos a aclorar, se le conoce como cloración de un alcano, en este caso el etano, y nos va a dar como producto final el cloroetano, más un compuesto inorgánico que es el ácido clorhídrico. Recordemos entonces que el mecanismo es la explicación de las etapas o de los sucesos que ocurren a nivel molecular. La explicación para el mecanismo de reacción consta de 3 etapas: la etapa de iniciación, de propagación y de terminación. Lo vamos a hacer con este ejemplo de reacción. Primeramente, la etapa de iniciación es cuando el átomo o la molécula más sencilla empieza a sufrir un cambio a nivel molecular con las condiciones, en este caso, de radiación ultravioleta. Los electrones compartidos para formar esta molécula entre cloro y cloro empiezan a sufrir un cambio. Debido a esto se lleva a cabo una ruptura de enlace. El electrón de un átomo de cloro se va con él y el otro átomo también tiende a llevarse su electrón. Para esto, esta es la etapa de iniciación. El reactivo más simple, más sencillo, con las condiciones de reacción, comienza a sufrir un cambio. ¿Qué sucede después? Este átomo de cloro va a atacar, se dice que ataca a la otra sustancia inicial. Se le va a conocer esta otra sustancia inicial como sustrato. Ataca al sustrato. Cuando lo ataca, comienza la etapa de propagación. La etapa de iniciación solamente es la preparación o ruptura de enlace de una de las sustancias iniciales. ¿Cuál? La más sencilla. Para nuestro ejemplo es el cloro, la molécula de cloro. Cuando el cloro ataca al sustrato, la molécula más compleja, empieza la propagación. Y esta pues se considera una etapa probablemente larga, corta o instantánea, debido, pues todo depende del tipo de reactivos. Cuando sucede esto, él empieza también a romper su enlace. En este caso, más adelante en el curso vamos a ver esta reacción
muy a fondo. Ahorita vamos a dar la explicación de la propagación en el mecanismo de reacción. Este carbono, que corresponde a este, con sus 3 respectivos hidrógenos, empieza a sufrir una ruptura entre carbono e hidrógeno. Y lo mismo sucede, este carbono se lleva su electrón y este hidrógeno también. Hay una ruptura de enlace. Cuando esto sucede, todo esto es la etapa de propagación. Este átomo de cloro con su electrón y este átomo de cloro con su electrón empiezan a atacar a el cloro con el carbono, con su electrón forman un enlace y este hidrógeno con el otro átomo de cloro forma un enlace. Cuando nosotros vemos que esto comienza a hacer una interacción a nivel molecular, se le conoce como propagación. Todo depende de la energía de activación de cada molécula, de las condiciones de la reacción, y a esto se le conoce también como complejo activado. Finalmente, llega la etapa de terminación, donde ambas sustancias comienzan a estabilizarse sus enlaces y llegamos finalmente a 2 productos finales. En este caso, el cloroetano que veíamos al inicio, y aquí en fórmula desarrollada y semidesarrollada logramos ver cómo se enlazó este átomo de carbono con este cloro. El hidrógeno salió de la molécula, se enlazó con el otro átomo de cloro y forma finalmente la molécula estable de ácido clorhídrico. Entonces, esta pequeña explicación nos dice las 3 etapas del mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción entonces es una descripción de los sucesos que ocurren a nivel molecular cuando los reactivos se convierten en productos. Es la explicación de los sucesos, la descripción hipotética de las reacciones químicas para comprender qué está sucediendo a nivel molecular para formar a los productos. Todo esto es parte de química orgánica, no lo olvidemos. Entonces, las etapas del mecanismo son iniciación, propagación y terminación. Iniciación, la sustancia reactiva inicial se transforma, y la propagación es cuando la sustancia inicial ya preparada ataca al sustrato, la otra sustancia inicial reactiva, y empieza a haber ya una serie de intercambio, de rupturas, de formación de nuevos enlaces. Todo corresponde a la propagación. Finalmente, la terminación es cuando llegamos a los productos finales estables. Lo voy a explicar con estas moléculas. Viene siendo la misma reacción. El etano, el carbono enlazado con otro carbono, sus 4 enlaces respectivos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 de cada carbono. Recordemos que es tetravalente, y sus respectivos hidrógenos. Entonces tenemos al átomo de etano, a la molécula de etano, y tenemos a la molécula de cloro, un átomo de cloro y un átomo de cloro. Vamos a ejemplificarlo de esta manera, una molécula de cloro. Entonces, si nosotros decimos que la iniciación es cuando la sustancia más sencilla comienza a romper sus enlaces, podríamos verlo de la siguiente manera. Lo voy a explicar con estos, ya rompiendo el enlace. Esta sería la iniciación, la etapa de iniciación. El cloro, cada uno se llevó su electrón que tenían compartido, y entonces esta sustancia inicial reactiva, por eso se le llama reactiva, porque está lista para enlazarse una vez que tiene listos sus electrones altamente reactivos, porque ellos no pueden estar así, necesitan enlazarse rápidamente con alguien para ser estables. Entonces, ¿qué hacen? Atacan en este caso a uno de los carbonos.
al sustrato, a la otra sustancia. Entonces viene aquí él preparándose con las condiciones ambientales como radiación ultravioleta y sucede lo mismo con él. Empieza a sufrir una ruptura entre este carbono y este hidrógeno, de tal manera que llega a ser una ruptura de este tipo. Más adelante vamos a ver los tipos de ruptura de reactivos. ¿Qué sucede? Algo muy sencillo. Entonces ellos, por atracción, pues este hidrógeno con este cloro se enlazan para formar el ácido clorhídrico. Y este cloro, átomo de cloro con este hidrógeno, con este carbono con su electrón, se enlazan para formar una molécula que le llamamos la de cloroetano, que vendría siendo esta parte y esta. Y entonces nuestro ácido clorhídrico vendría siendo esto. La propagación es todo esto. La terminación es cuando llegamos a las sustancias estables.